El ruido de la puerta cerrándose aún resonaba por la casa cuando vi los papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina. Documentos de venta, firmas que no reconocía, y la cifra que me hizo el corazón detenerse. 180,000 pesos. Mi casa, vendida. Sin una palabra, sin una consulta, sin siquiera una conversación. Alejandro estaba parado en la sala, aún sosteniendo las llaves que acababa de entregar a los nuevos dueños. Y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca pensé que vería en el rostro de mi hijo. Desafío puro. No arrepentimiento, no culpa. Desafío. Como si yo fuera apenas un obstáculo en su camino hacia la riqueza. En ese momento, mientras sostenía los papeles con manos temblorosas, una decisión se formó en mi mente, como hielo cristalizándose en la madrugada. Él quería jugar sucio. Muy bien, pero no sabía con quién se estaba metiendo, ni lo que estaba guardado en el cajón de mi escritorio desde hace más de 20 años. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Hernán Vázquez, tengo 72 años y por 7 décadas construí una reputación sólida como hombre de palabra en Guadalajara. La mañana comenzó como cualquier otra, pero terminó con el suelo desapareciendo bajo mis pies. El aroma del café recién hecho flotaba por la cocina cuando escuché el ruido de autos deteniéndose frente a mi casa. Por la ventana vi a una familia bajando de un sedán blanco. Hombre, mujer, 2 niños pequeños. Estaban mirando mi propiedad con esa mirada que yo conocía bien. La mirada de quien acababa de comprar algo. ¡Qué extraño!, murmuré ajustando los lentes sobre el puente de mi nariz arrugada. Habían pasado 43 años desde que compré esta casa con mi difunta esposa, Carmen. Cada peso de los 200,000 que pagamos entonces había sido sudado trabajando en la fábrica textil. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el testimonio de nuestros sacrificios, nuestros sueños, los primeros pasos de nuestros hijos en el pasillo principal. La familia se acercaba a la puerta principal con una confianza que me heló la sangre. El hombre llevaba llaves en la mano. ¿Llaves de mi casa? Cuando abrí la puerta, antes de que tocaran, sus rostros mostraron la misma sorpresa que debía reflejarse en el mío. «Disculpe, señor», dijo el hombre consultando unos papeles. «Somos los nuevos propietarios de esta casa. Nos dijeron que estaría desocupada». Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. ¿Los nuevos propietarios? Mi voz salió como un graznido. La mujer se adelantó con una sonrisa incómoda. «Compramos esta propiedad ayer por la tarde, 180,000 pesos. El señor Alejandro Vázquez nos dijo que podíamos tomar posesión hoy mismo». Alejandro, mi hijo. El mundo comenzó a girar lentamente a mi alrededor. Me aferré al marco de la puerta para no caer. Los niños se escondieron detrás de sus padres, asustados por mi expresión. «Debe haber un malentendido», logré articular. «Esta es mi casa. Yo soy Hernán Vázquez, el padre de Alejandro». Los ojos del hombre se abrieron como platos. Consultó nuevamente sus documentos y pude ver que mi nombre aparecía como el vendedor. Mi firma. Una firma que yo nunca había puesto en esos papeles. «Señor Vázquez», la voz del hombre se suavizó con comprensión. «Creo que necesita hablar urgentemente con su hijo». Después de que la familia se retirara, prometiendo esperar hasta aclarar la situación, me quedé solo en mi sala, mirando las paredes que habían protegido mis alegrías y mis penas durante más de 4 décadas. El retrato de Carmen sobre la repisa parecía mirarme con la misma perplejidad que yo sentía. ¿Cómo era posible que Alejandro hubiera falsificado mi firma? ¿Cómo había logrado obtener los documentos de propiedad que yo guardaba celosamente en mi caja fuerte? El sonido de las llaves en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Alejandro entraba con esa sonrisa que solía usar cuando era niño y había roto algo valioso. «Papá, necesitamos hablar».
dijo, pero su tono no tenía ni una pizca de arrepentimiento. Creo que ya hablaste suficiente, respondí, señalando hacia la ventana donde había estado la familia, con extraños, sobre mi casa. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más frío. Esta casa vale una fortuna, papá, y tú la tienes abandonada. Es hora de ser prácticos. ¿Prácticos? La palabra me quemó la garganta. ¿Llamas práctico a la traición? Alejandro se acercó, y por primera vez noté cómo había cambiado. Sus ojos, que una vez brillaron con la inocencia de la juventud, ahora tenían la dureza del acero. Su traje caro, sus zapatos italianos, el reloj que costaba más que mi pensión de 3 meses. Todo había cambiado excepto una cosa. Seguía siendo mi hijo. No es traición, es supervivencia, dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa. Los documentos están ahí. La venta es legal. Tengo poder notarial para manejar tus asuntos desde que mamá murió. ¿Poder notarial? Las palabras me salieron como un susurro horrorizado. Eso era para emergencias médicas, no para todo lo relacionado con tu patrimonio, me interrumpió. Lee la letra pequeña, papá. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba. Un documento que había firmado 5 años atrás, cuando Carmen había muerto y yo estaba sumergido en el dolor más profundo de mi vida. Alejandro había insistido tanto en que era para mi protección, que firmé sin leer completamente. La traición había comenzado hace 5 años, el día que enterré a mi esposa. Los 180,000 pesos ya están en una cuenta de inversiones, continuó Alejandro. Te generarán intereses. Es más dinero del que necesitas para vivir. ¿Y dónde se supone que voy a vivir?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por su expresión. Hay un asilo muy bueno en el centro. Cómodo, limpio, con gente de tu edad. Ya hice los arreglos. El golpe final. No solo había vendido mi casa, había decidido dónde iba a pudrirme el resto de mis días. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo cada uno de mis 72 años pesando sobre mis huesos. Alejandro esperaba gritos, lágrimas, súplicas. En cambio, me dirigí hacia mi escritorio con una calma que lo desconcertó. «Papá, ¿estás bien?» Abrí el cajón inferior, el que siempre mantenía cerrado con llave. Mis dedos encontraron lo que buscaban, un sobre amarillento que no había abierto en 25 años. «Muy bien, hijo», dije, guardando el sobre en mi bolsillo. «Si así quieres jugar, así jugaremos». La confianza en sus ojos vaciló por primera vez. «¿De qué estás hablando?» «De nada que te importe ahora», respondí. «Pero te prometo una cosa. Antes de que termine esta semana, vas a entender exactamente lo que significa la palabra traición». Alejandro intentó reír, pero el sonido salió forzado. «No seas dramático, papá. Es solo una casa». «No, hijo», lo miré directamente a los ojos. «Es solo el principio». Cuando salió de la casa, su prisa repentina me confirmó que mis palabras lo habían inquietado más de lo que quería admitir. Me quedé solo con el sobre en las manos. Dentro estaban las fotos que podrían destruir no solo a Alejandro, sino a toda su perfecta vida construida sobre mentiras. La venganza, como el buen vino, mejora con el tiempo y yo había tenido 25 años para que la mía alcanzara la perfección. El teléfono sonó a las 6 de la mañana y la voz al otro lado me confirmó que mi plan había comenzado a funcionar mejor de lo esperado. «Señor Vázquez», habla la licenciada Morales del despacho jurídico Herrera & Asociados. «Tengo información que podría interesarle sobre la venta fraudulenta de su propiedad». Me incorporé en la cama de la habitación de hotel donde había pasado mi primera noche como hombre sin techo. El colchón barato me había lastimado la espalda, pero la satisfacción en mi pecho valía cada dolor. «Lo escucho, licenciada. Mi cliente desea permanecer anónimo por ahora, pero tiene evidencia de que su hijo ha estado falsificando documentos durante años. No solo con su casa. Las piezas comenzaban a encajar.
Alguien más había estado observando las actividades de Alejandro, alguien con los recursos para contratar investigadores privados y abogados caros. ¿Qué tipo de evidencia? Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Podríamos reunirnos esta tarde? Café Roma, a las 4. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del hotel hacia la ciudad que había sido mi hogar durante toda la vida. Guadalajara se extendía ante mí con sus calles familiares, pero por primera vez me sentía como un extraño en mi propia tierra. El sobre amarillento descansaba sobre la mesita de noche. Había decidido no abrirlo hasta que fuera absolutamente necesario. Algunas armas son demasiado poderosas para usarlas a la ligera. A las 9 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. «Papá, ¿dónde estás? Fui al asilo y me dijeron que nunca llegaste». Su voz tenía un matiz de preocupación que no había escuchado en años. Preocupación genuina o miedo de que sus planes no estuvieran saliendo como esperaba. «Estoy donde necesito estar», respondí. «No seas infantil. Ven a casa. A mi casa. Podemos hablar como adultos». «Tu casa». No pude evitar la amargura en mi voz. «Qué rápido cambias las reglas del juego». «Papá, por favor. Tal vez fui demasiado apresurado. Podemos encontrar otra solución». Ahora sí estaba preocupado. Algo había pasado, algo que lo había asustado lo suficiente para llamarme con ese tono conciliador. «¿Qué pasó, Alejandro?» Un silencio largo antes de su respuesta. «Nada, solo quiero asegurarme de que estés bien». «Estoy perfectamente bien. De hecho, nunca me había sentido más lúcido». Corté la llamada y sonreí por primera vez en días. El juego apenas comenzaba. El Café Roma estaba lleno del bullicio habitual del mediodía tapatío cuando llegué 15 minutos antes de la cita. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía observar la entrada. Años trabajando en la fábrica me habían enseñado que siempre hay que conocer todas las salidas. La licenciada Morales resultó ser una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida, con la confianza de quien nunca ha perdido un caso importante. Se sentó frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Vázquez, agradezco que haya venido. La curiosidad pudo más que la prudencia», admití. «¿Quién es su cliente?» «Alguien que ha estado esperando el momento adecuado para actuar contra su hijo. Sus actividades han afectado a varias personas». Sacó una carpeta delgada de su bolso y la deslizó sobre la mesa. «¿Reconoce estas firmas?» Abrí la carpeta y mi sangre se heló. Eran documentos de préstamos, contratos de venta, poderes notariales, todos con mi firma falsificada. Los montos eran astronómicos. 500,000 pesos aquí, 300,000 allá. Alejandro no había vendido solo mi casa. Había estado usando mi identidad para obtener créditos y vender propiedades que ni siquiera existían. «Dios mío», susurré. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?» «Según nuestras investigaciones, al menos 3 años, tal vez más. ¿Y nadie lo detuvo antes?» La licenciada me estudió cuidadosamente antes de responder. Mi cliente no quería actuar hasta tener evidencia irrefutable y hasta tener la palanca correcta para destruir completamente a Alejandro. ¿Qué palanca? Usted, señor Vázquez. Su testimonio como víctima directa de estos fraudes podría enviarlo a prisión por décadas. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la información. Mi hijo no era solo un traidor, era un criminal profesional. ¿Qué quiere a cambio su cliente? Justicia y venganza. La palabra colgó en el aire entre nosotros como una promesa y una amenaza a la vez. ¿Venganza por qué? Eso tendrá que preguntárselo a él mismo. La licenciada cerró la carpeta. «Esta noche, a las 10, la dirección está en la tarjeta que le dejo». Se levantó para irse, pero se detuvo. «Señor Vázquez, una pregunta personal, si me permite. ¿Realmente va a destruir a su propio hijo?»
La pregunta me golpeó como una bofetada. Miré por la ventana del café, hacia las calles donde Alejandro había jugado de niño, donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos caminado juntos después del funeral de Carmen. No soy yo quien lo está destruyendo, respondí finalmente. Solo voy a dejar que coseche lo que sembró. Esa noche, mientras me dirigía a la dirección que me había dado la licenciada, el sobre amarillento volvió a pesar en mi bolsillo. Sabía que después de esta reunión ya no habría vuelta atrás. La casa estaba en una de las colonias más exclusivas de Guadalajara. 2 pisos, jardín perfecto, la clase de hogar que yo nunca podría haber ofrecido a mi familia con mi salario de obrero. Cuando toqué el timbre, la puerta se abrió inmediatamente. Hernán, me quedé helado. Frente a mí estaba Roberto Mendoza, mi antiguo mejor amigo, el padrino de boda de Carmen y mío, el hombre que había desaparecido de nuestras vidas hace 25 años sin explicación alguna. Roberto. Su nombre salió como un susurro de mis labios. ¿Eres tú, el cliente anónimo? Su sonrisa fue exactamente la misma que recordaba, pero sus ojos llevaban el peso de 25 años de secretos. Pasa, compadre, tenemos mucho de qué hablar. Cuando crucé el umbral de su casa, supe que estaba entrando en un territorio donde las reglas del juego cambiarían para siempre. Y el sobre en mi bolsillo, que contenía la verdad sobre por qué Roberto había desaparecido, se sentía más pesado que nunca. Tu hijo no sabe que fui yo quien le proporcionó toda la información para falsificar tu firma. Fueron las primeras palabras que Roberto pronunció, y el suelo volvió a desaparecer bajo mis pies. Nos sentamos en su elegante sala, rodeados por muebles que costaban más que mi salario de 5 años. Roberto sirvió 2 copas de brandy con la misma naturalidad con la que solíamos compartir cervezas baratas en el patio de mi casa hace décadas. ¿Por qué? Fue lo único que logré articular. Roberto giró su copa entre las manos, mirando el líquido ámbar como si contuviera todas las respuestas que yo necesitaba. Porque necesitaba que Alejandro confiara en mí completamente. Y para eso tenía que darle algo que él quisiera desesperadamente. ¿Y qué era eso? La manera de librarse de ti. El golpe fue tan brutal que tuve que aferrarme a los brazos del sillón para no caer. Mi mejor amigo y mi hijo habían conspirado juntos para destruirme. Desde que Carmen murió, Alejandro me buscó, continuó Roberto, su voz tan calmada como si estuviera discutiendo el clima. Sabía que yo tenía contactos, recursos. Me pidió ayuda para manejar tu situación. Mi situación. Un viejo testarudo que se aferraba a una propiedad valiosa sin razón. Roberto tomó un sorbo de brandy. Al principio me negué, pero cuando me contó sus planes, vi una oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad? Roberto se levantó y se dirigió a una vitrina donde exhibía fotografías. Tomó una y me la mostró. Él, Carmen y yo en nuestra boda, hace 45 años. Los 3 sonriendo, jóvenes, llenos de sueños. La oportunidad de cobrarte por lo que me hiciste hace 25 años. Mi sangre se convirtió en hielo. El sobre en mi bolsillo parecía quemarme la piel. Roberto, pensaste que nunca me enteraría. Su voz se endureció como acero. Que podías destruir mi vida y yo nunca sabría que fuiste tú. Saqué lentamente el sobre amarillento de mi bolsillo. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerlo. ¿Estas fotos? Roberto asintió, su rostro transformándose en una máscara de odio puro. Las fotos que le mostraste a mi esposa, las fotos que arruinaron mi matrimonio, me costaron a mis hijos, me obligaron a dejar Guadalajara como un criminal. Roberto, yo... ¡Cállate! Su grito resonó por toda la casa. 25 años, Hernán. 25 años, esperando el momento perfecto para devolverte el favor. Me levanté lentamente, enfrentando al hombre que había sido como un hermano para mí. Esas fotos eran reales, Roberto.
Tú engañabas a María con esa secretaria. Tu esposa tenía derecho a saberlo. Derecho. Se acercó tanto que pude sentir su aliento. ¿Quién te dio el derecho de destruir mi familia? Tú lo hiciste cuando decidiste serle infiel. Nos quedamos mirándose como gladiadores en una arena, dos viejos llevando el peso de rencores que habían fermentado durante un cuarto de siglo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Roberto regresó a su silla con una sonrisa que me heló la sangre. Que usé a tu propio hijo para destruirte, tal como tú usaste esas fotos para destruirme a mí. Alejandro no sabe nada de esto, ¿verdad? Por supuesto que no. Él cree que solo soy un empresario exitoso que quiere ayudarlo con sus inversiones. No sabe que cada documento que falsificó, cada firma que imitó, cada peso que robó, está perfectamente documentado en mis archivos. La realización me golpeó como un rayo. Lo estás usando como instrumento de tu venganza. Exactamente. Y cuando termine con él, habrás perdido no solo tu casa, sino también a tu hijo, tal como yo perdí todo por tu culpa. Roberto se dirigió a su escritorio y sacó una gruesa carpeta. Mira lo que tu querido Alejandro ha estado haciendo con mi ayuda. Abrí la carpeta y el horror se extendió por mi pecho como veneno. No eran solo falsificaciones de mi firma. Alejandro había estado malversando fondos de la empresa donde trabajaba, había vendido propiedades que no le pertenecían, había estafado a decenas de personas usando documentos que Roberto le había ayudado a fabricar. Dios mío, esto es suficiente para enviarlo a prisión por el resto de su vida. 20 años como mínimo, confirmó Roberto. A menos que... ¿qué? A menos que tú hagas algo para detenerlo. La trampa se cerraba a mi alrededor con la precisión de un mecanismo de relojería. Roberto había orquestado todo esto no solo para destruir a Alejandro, sino para torturarme con la elección imposible entre la justicia y mi hijo. ¿Qué quieres de mí? Que vivas con la misma agonía que yo viví. Que elijas entre hacer lo correcto y proteger a tu familia. Roberto cerró la carpeta. Las autoridades recibirán todos estos documentos mañana a las 9 de la mañana. A menos que... Habla. A menos que tú mismo entregues a Alejandro, que vayas a la fiscalía y presentes una denuncia formal por fraude contra tu propio hijo. La habitación se llenó de un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Si hago eso, Alejandro sabrá que fui yo quien lo entregó. Exacto. Y tendrá que vivir sabiendo que su propio padre lo traicionó, igual que tú me traicionaste a mí. Me dirigí hacia la ventana, mirando hacia la noche de Guadalajara. En algún lugar de esta ciudad estaba Alejandro, durmiendo tranquilo en su cama, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. ¿Y si me niego? Entonces las autoridades lo arrestarán mañana, pero él nunca sabrá que tú tuviste la oportunidad de salvarlo. Vivirás sabiendo que pudiste evitar su destrucción y elegiste no hacerlo. Era diabólico. Roberto había diseñado la venganza perfecta. No importaba qué eligiera, perdería a mi hijo y viviría con culpa por el resto de mis días. Tienes hasta las 8 de la mañana para decidir. Roberto se dirigió hacia la puerta. Si no recibes una llamada mía antes de las 8:30, sabré cuál fue tu elección. Cuando salí de su casa, el aire nocturno se sentía pesado como plomo. Caminé por las calles vacías durante horas, llevando el peso de una decisión que cambiaría todo para siempre. Al amanecer, me encontré parado frente a la casa que había sido mía durante 43 años. Los nuevos dueños habían colgado cortinas diferentes en las ventanas. Ya no era mi hogar. Saqué mi teléfono y marqué el número de Alejandro. «¿Papá? ¿Dónde has estado? He estado preocupado. Necesito verte, hijo. Hay algo que tengo que decirte». «¿Estás bien?» Tu voz suena extraña. Miré hacia el cielo que se aclaraba lentamente, sabiendo que esta sería la última conversación normal que tendríamos. «Estaré en el Café Roma a las 7.
Ven solo, porque había decidido que si iba a traicionar a mi hijo, al menos tendría el valor de mirarlo a los ojos cuando lo hiciera. Papá, ¿por qué tienes esa cara?, preguntó Alejandro al sentarse frente a mí, y por un momento vi de nuevo al niño de 8 años que solía hacerme la misma pregunta cuando llegaba preocupado del trabajo. El Café Roma estaba casi vacío a las 7 de la mañana. Solo algunos trabajadores tempraneros tomando café antes de comenzar sus jornadas, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse en la mesa del rincón. Alejandro se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Sus ojos tenían ojeras profundas, y esa inquietud que yo conocía desde su infancia, cuando había hecho algo malo y esperaba el regaño. ¿Conoces a Roberto Mendoza?, pregunté directamente, sin preámbulos. La reacción fue inmediata. Sus pupilas se dilataron